Buenas tardes, amigos y amigas televidentes de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro y con ustedes quiero compartir un poco un análisis sobre el mensaje enviado en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader. Se trata de un mensaje presidencial que trata por todos los medios de rectificar errores. Y esa rectificación de errores se centró fundamentalmente en el anuncio de una adenda que el presidente de la República enviará al Congreso Nacional a los fines de eliminar esa mini reforma tributaria que consistía en aplicarle un impuesto de un 3% a los servicios digitales, de aplicarle un impuesto precisamente al consumo, al galón de gas licuado de petróleo, o sea, el gas que usan las amas de casa. Y por último estaba precisamente el que establecía un impuesto sobre la renta al sueldo navideño. Además, también establecía un impuesto de un 8% a la ganancia extraordinaria, sobre todo a esta ganancia que fueron el resultado de la crisis sanitaria que se produjo en la República Dominicana a partir del 11 de marzo hasta esta fecha. Todo eso indica que en realidad este paquete de medidas impositivas iba a impactar de manera negativa, sobre todo en las condiciones de vida de la clase media de la República Dominicana. Y con el aumento del gas licuado iba a afectar sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Y si hablamos realmente del establecimiento del impuesto sobre la renta al sueldo navideño, todo el mundo sabe que dentro del contexto de la sociedad dominicana, el dominicano siempre utiliza el sueldo navideño como un auxilio para cubrir sus dificultades y sus necesidades económicas. De ahí que todo parece indicar, si no fue realmente obedeciendo a una estrategia para desviar la atención de la opinión pública por un lado y de ir incluso condicionando a la República Dominicana para que asimile los aumentos de los productos de primera necesidad, porque ya yo estoy observando que un plátano está costando 25 y 30 pesos, que el pollo se ha disparado a 60 pesos, que el arroz también está aumentando de precio y eso afecta la meta de inflación del Banco Central de la República. Y es por eso que nosotros estamos observando con mucha preocupación todo este bombardeo que se quiere incluso aplicar para desviar algunas atenciones de opinión pública en la República Dominicana. Y se está haciendo sobre la base de una premisa falsa. Y se está haciendo sobre la base de una concepción y una idea equivocada. ¿Cómo se explica que el presidente de la República, Luis Abinader, no se enterara de esa mini reforma tributaria que en violación a la Constitución de la República, que en violación a la ley orgánica del presupuesto se iba a introducir por la vía presupuestaria? ¿Cómo se explica que el presidente de la República no se encuentre lo suficientemente documentado para darle seguimiento a todos estos tipos de política monetaria
fiscales, económicas que se quieren aplicar dentro del marco de su gobierno. Lo cierto y verdadero, señor presidente, que si no es realmente por una estrategia que trate de desviar la atención de la opinión pública, y es en realidad una actitud sincera, una actitud realmente dentro del marco de su responsabilidad, nosotros saludamos esa rectificación de ese error. Partiendo de ahí, ahora, ¿qué sucede, señor presidente? Que estamos hablando del presupuesto correspondiente al año 2021. Si estamos hablando del presupuesto correspondiente al año 2021, que cursa en el Congreso de la República, que es un proyecto de ley, que hasta el Congreso no lo apruebe y lo promulgue usted como presidente, no se convierte en ley. Y estamos hablando dentro del contexto de un proyecto de ley que en realidad rebaja incluso apropiaciones presupuestarias a instituciones como es precisamente la Cámara de Cuentas. Esa Cámara de Cuentas que usted golpeó innecesariamente en la noche de anoche. Esa Cámara de Cuentas que usted sabe que con los recursos que recibe no puede operar como un organismo de control externo del gobierno. Son muy pocos realmente los recursos que recibe la Cámara de Cuentas. Pero también oigo, señor presidente, la Procuradora General de la República que usted nombró con la etiqueta de independiente, que esos recursos que le están dando no le dan para ni siquiera cubrir el salario de los fiscales. Ni siquiera cubrir el salario del Ministerio Público, señor presidente. Entonces, así no se puede institucionalizar un país. Así no se puede incluso accionar con transparencia. ¿Usted sabe dónde está la falta de transparencia, señor presidente? Ese paquete impositivo que usted sometió al Congreso Nacional. Eso es falta de transparencia. Dígase aquí o dígase allá o acullá. Eso es falta de transparencia. Porque en ningún momento usted consultó con el pueblo dominicano de que iba a someter ese paquete impositivo que tenía una afectación directa a los sectores de clase media y a los sectores vulnerables de la sociedad dominicana. Visto eso, de que usted ya va a retirar a través de una adenda toda esa estructura impositiva contemplada en el presupuesto correspondiente al 2021, usted ha señalado que ha llegado a un acuerdo, nada más y nada menos, con la Barrigol. Señor presidente, usted debe conocer, igual que yo, igual que lo que llevamos el día a día en el estudio del movimiento económico de la República Dominicana, que la Barrigol tiene un historial no muy fácil en la República Dominicana. ¿O usted sabe cómo surge Barrigol? Barrigol surge, señor presidente, en la República Dominicana cuando compra nada más y nada menos a una compañía cuestionada en la República Dominicana, cuando en el año 2001 firmó un contrato con el gobierno de Hipólito Mejía. En virtud de ese contrato, esa compañía que se llama Placerdón iba a invertir 300 millones de dólares para extraer 25 millones de onzas de oro. El oro en esa época estaba a 900 dólares la onza. Ahora, en esa época, en el 2005, Placerdón es adquirida por Barrigol. Y Barrigol no pagó a través de esa operación de compra de Placerdón, pagó la ganancia de capital. No la pagó la ganancia de capital.
Pero en el 2009 le dice Barrigol al presidente Fernández que ellos prefieren de que él elimine, el presidente de la República, la utilidad neta del 25% y se lo transfiera en una exención impositiva. Y usted sabe lo que se ocultaba ahí, que cuando se renegocia el contrato de Barrigol en el año 2013, usted sabe lo que había, señor presidente, que Barrigol se estaba ganando 97 pesos de cada 100 pesos que entraban por concepto de las operaciones de venta del oro. Y el Estado, 3 pesitos nada más. Y cuando se inicia el proceso de renegociación, entonces el gobierno en esa negociación, a través del chantaje de Barrigol, recibe el 47%. Y entonces Barrigol 53%. Pero además, por concepto del impuesto sobre la renta de las utilidades, el gobierno recibe otra partida que no la recibía antes del contrato que se estableció entre la Barrigol y el gobierno. Y ese fue un contrato leonino, un contrato que era contrario al interés nacional. Y si hoy precisamente usted recurre, señor presidente de la República, Luis Abinader, usted recurre con la certeza de que los recursos que está adquiriendo la Barrigol, de que los recursos que paga Barrigol al gobierno por concepto de impuesto y por concepto de participación accionaria, esos recursos fue el producto de esa negociación que llevó a cabo el gobierno de Danilo Medina en el año 2013. Y debo ir más lejos, señor presidente. Usted sabe lo que pasó en esa época. ¿Cuántas veces el gobierno no intervino en la paralización de las exportaciones de oro de la Barrigol? No fueron una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Fueron más de 10 frenos a las exportaciones en oro de Barrigol. Hasta el extremo que se descubrió que el oro exportado de la República Dominicana, ellos establecían un mecanismo de que era exportado de Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos ellos pagaban los impuestos y aquí no se pagaban impuestos. Y eso es una actitud responsable y seria del gobierno de Danilo Medina. Y por el otro lado, le estamos sugiriendo que usted tiene que explicar los detalles de ese contrato, de ese acuerdo que usted estableció con Barrigol y también con el sistema financiero de la República Dominicana. En nombre de la transparencia que usted precisamente mucho predica. Pero aquí hay que actuar con claridad. Aquí no podemos ser sombra en la casa y luz en la calle. Aquí tenemos que actuar con la homogeneidad necesaria. Y ese acuerdo con Barrigol, nosotros requerimos una explicación sobre los detalles de ese acuerdo. Porque estamos frente a una compañía que no solamente en la República Dominicana ha accionado con poca transparencia. En Chile ahora mismo fue sacada de Chile, de una de las comunidades de la región sur de Chile. Precisamente ¿por qué? Porque trató de chantajear al gobierno chileno. Y eso, presidente, se requiere de grande transparencia. Ese acuerdo de Barrigol con el sistema financiero de la República Dominicana, usted debe darle mayor nivel de explicación a la República Dominicana. Por la otra parte, señor presidente, usted anunció lo que nosotros hemos venido señalando hace muchos meses. Nosotros señalábamos antes de la pandemia sanitaria, antes de la crisis sanitaria, antes de la crisis económica, frente a un argumento planteado por una de las senadoras de su partido, de la legisladora de su partido, Farideh Raful, cuando hablaba de eliminar
más de ciento y tanto de instituciones públicas, como legisladora, ella debía tener la conciencia necesaria de que una institución de esa es creada por ley. Y de la única manera que una institución puede ser eliminada es cuando se crea una ley que la elimine. Y le decíamos que no era por ahí que se encontraba la solución de los problemas fundamentales desde el punto de vista económico de la República Dominicana, sino precisamente por el gasto tributario. Y ella debía saber que a los empresarios de la República Dominicana, a los sectores económicamente poderosos como los generadores privados que se dedican a venderle a la distribuidora energía cara, se le está entregando 250.000 millones de pesos. Y esos 250.000 millones que le otorga en exoneraciones y exenciones fiscales a esos sectores debe realmente discutirse en esa reforma tributaria fiscal. Siempre lo hemos dicho, que nos entreguen 125.000 millones y que se mantengan ellos con 125.000 millones. Y 125.000 millones, señor presidente, van a aportar y a financiar problemas importantes en la República Dominicana, de salud, de seguridad y sobre todo de educación. ¿Y qué es lo que realmente usted ha planteado? Usted ha planteado una convocatoria al Consejo Económico Social. Y el Consejo Económico Social no es más que un órgano de consulta del Poder Ejecutivo. Y su función es precisamente corresponderse con lo que señala la Ley 1.12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Y qué plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo? De que el gobierno tenía que cumplir y abordar tres pactos fundamentales. El pacto educativo, que ese pacto realmente fue sometido, fue aprobado. El pacto eléctrico y el pacto fiscal. El pacto eléctrico, señor presidente, usted que ahora está en la presidencia de la República, fue el que abogó para que no se firmara ese pacto. Y ahora lo está proponiendo. Muy bien, muy bien. Usted se negó a firmar el pacto eléctrico. Y por eso se paró y se retiró el pacto eléctrico. ¿Y en qué consistía ese pacto eléctrico? Consistía realmente en ir creando todo un escenario de armonizar la generación, la transmisión y la facturación de la energía, en función de que los generadores, señor presidente, le ofertan a la distribuidora el kilovatio hora más caro del que se vende en América Latina. Y cuando realmente el gobierno de Danilo inició la construcción de Punta Catalina, usted recordará que ese proyecto de Punta Catalina generó la lucha de los demonios en la República Dominicana. ¿Usted sabe por qué, señor presidente? Porque Punta Catalina obligó a los Vicini, que son dueños de Coyentri, que aportaba supuestamente 350 megavatios, o sea, 350.000 kilovatios, que nunca aportó un solo megavatio. Había que entregarle 6 millones de dólares todos los meses a los Vicini por Coyentri. Y de la misma manera que pasaba con Coyentri, pasó aquí en Puerto Plata con el Emil Añero. Emil Añero se instaló para producir al sistema energético nacional, señor presidente, 185 megas, 185.000 kilovatios y nunca aportó 60 kilovatios. Y había que pagarle por la capacidad instalada, es decir, por 185 megavatios. Y en eso es que realmente ha actuado la mafia de la energía en la República Dominicana. Y fue por eso realmente
que usted, respondiendo a intereses que lo estaban apoyando en ese momento, no quiso firmar el pacto eléctrico. De ahí es que precisamente nosotros estamos planteando que es importante y necesario que usted convoque al Consejo Económico Social a los fines de abordar esos dos importantes pactos. Porque resulta que aquí vamos a hablar del pacto fiscal. No es la primera vez que quien habla por este programa, con los conocimientos que tiene desde el punto de vista o mínimamente de la economía, ha señalado las principales problemáticas que existen en la República Dominicana. Y sabemos realmente que cuáles son esos flagelos que existen dentro del marco de los indicadores de la macroeconomía de nuestro país. Nosotros hemos señalado que el endeudamiento público es uno de esos problemas. Nosotros hemos señalado realmente que uno de esos problemas causales son precisamente los déficits fiscales. Nosotros lo hemos venido planteando, señor presidente, de que una de las causas realmente es el problema, no es de la transparencia, señor presidente, es la aplicación de políticas públicas que tiendan realmente a disminuir el déficit fiscal, pero también ir planteando la disminución del endeudamiento público. Y usted ha elaborado un presupuesto de 1.037.000.000.000 de pesos. Y al elaborar ese proyecto de presupuesto de 1.300.000.000.000 de pesos, usted tiene que darse cuenta que usted va a cerrar el presupuesto del año 2020 con un déficit de aproximadamente 10.5. Y eso significa que usted va a cerrar con un déficit de 350.000.000.000 de pesos ahora. Y usted me dice que al elaborar este presupuesto correspondiente al 2021, usted va a situarse y operar con un déficit fiscal de un 3%. Nadie le puede creer eso a usted, ni a su técnico, ni a usted mismo, señor presidente. Usted sabe que eso no es así. ¿Por qué? Porque si usted tiene ese presupuesto de 1.337.000.000.000 de pesos y usted tiene una estimación de ingreso de 746.000.000.000 y una programación de un gasto de 891.000.000.000, ese déficit primario, esa relación negativa que existe entre los ingresos y el gasto, eso le da a usted un déficit fiscal primario de 150.000.000.000 de pesos. Pero ese es el déficit primario, es la relación negativa entre el ingreso y el gasto. Ingreso por 146.000.000.000, gasto por 891.000.000.000. Son 150.000.000.000 que le da. En déficit, señor presidente. Ahora, la aplicación financiera, señor presidente, que son los recursos que usted debe buscar al final, el 31 de diciembre del año 2021, usted tiene que buscar esas aplicaciones financieras. Y esas aplicaciones financieras llegarán aproximadamente a 300.000.000.000 de pesos. ¿Y qué significa ese faltante de 300 y tantos mil millones de pesos? Que usted tiene que recurrir a los mercados de capitales internacionales o tiene que recurrir a las instituciones multilaterales, llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Pero además tiene que recurrir a países amigos, porque si continuamos acumulando todo esto, este endeudamiento público, señor presidente, si nosotros continuamos ensanchando
el endeudamiento público, vamos a caer en lo que se llama una cesión de pago. Y al caer en una cesión de pago, vamos a caer en un default, donde el gobierno no tendrá la capacidad de cumplir con su compromiso frente a los acreedores. Por eso es que nosotros entendemos, señor presidente, que hay que hablar con mucha transparencia. No solamente es decir una cosa y hacer otra. Aquí, como decía José Saramago, ese gran escritor novelista portugués, cuando hacía el recuento sobre la confrontación entre Jesús y el diablo, que él decía que había una confrontación entre el diablo y Jesús, y que el diablo le decía a Jesús: tú y yo tenemos que negociar y abordar estos problemas, porque estos problemas se trata del bien y del mal. Y si vamos a hablar del bien y del mal, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, porque tú representas el bien y yo represento el mal. Y si yo represento el mal, yo tengo que convivir contigo. Y si tú representas el bien, yo tengo también que convivir contigo. Y en ese sentido no podemos realmente evitarlo. Y Jesús, con esa concepción, con esa idea cristiana, dogmática y sectaria, le dijo que no quería absolutamente nada con el diablo. Y eso pasa, señor presidente, cuando estamos frente a una crisis sanitaria que ni usted ni yo sabemos cuándo va a terminar. Y esa crisis sanitaria lo que hace es profundizar la crisis económica. Y esa crisis económica, señor presidente, tiene niveles de afectación, sobre todo a los sectores de bajos ingresos de la sociedad dominicana. Usted, como presidente de la República, usted fue capaz de oír la exposición que hizo la directora de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, donde decía ella, señor presidente, que todas las economías latinoamericanas iban a entrar en un crecimiento negativo de un 4, de un 5, hasta de un 10%. Cuando hablamos de crecimiento negativo, es crecimiento hacia abajo, no es crecimiento hacia arriba. Y dice que uno de los países que va a ser menos afectado es precisamente la República Dominicana. Y usted sabe por qué dice la directora de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que la República Dominicana no va a ser tanto afectada, porque la República Dominicana registraba, cuando se presentó la pandemia, un crecimiento de 6.2%, quizás el crecimiento más elevado de América Latina. Pero además usted habla, señor presidente, vamos a ser lo suficientemente transparente hasta en cuanto al mensaje que le enviamos al pueblo dominicano. Usted hablaba que usted encontró una reserva financiera, una reserva internacional. ¿Qué son las reservas internacionales? Eso hay que explicárselo al pueblo, señor presidente. Las reservas internacionales son las divisas que entran, o por concepto, señor presidente, de turismo, de remesa, de las exportaciones, de la venta, por ejemplo, de acciones del Estado. Eso, por inversión extranjera. Todo eso constituye una fuente directa de divisa para un país. Y eso se va acumulando. Y antes de llegar la divisa, antes de llegar la crisis financiera, esa acumulación de divisas en la República Dominicana se encontraba, ¿usted sabe cuánto? En 10.500 millones de dólares. Ciertamente, en medio de toda esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria que ha ido creando una crisis económica, había que garantizar la estabilidad cambiaria en nuestro país. ¿Y cómo se mantenía la estabilidad cambiaria? Era precisamente recurriendo a esas reservas, que si no es por esas reservas, la tasa de cambio se hubiese disparado
casi en un 100 por un dólar. Pero lo que nos salva era las reservas internacionales acumuladas en el Banco Central, que pasaron de los 10.500 millones. Y cada vez que existía un nerviosismo en el mercado cambiario, el Banco Central inyectaba con dólares al mercado cambiario y eso impedía que se disparara realmente la tasa de cambio. Y por otra parte, señor presidente, usted habla de que usted encontró unas reservas internacionales de 6.500 millones y que ahora, señor presidente, dice usted que están en 10.200 millones. Dígalo con claridad. Vamos a ser sinceros. Dígale al pueblo dominicano que eso que usted dice que tiene acumulado como reservas internacionales fue porque usted colocó 3.800 millones de dólares en los mercados internacionales. ¿A través de qué? A través de una emisión de título de bono. Y por eso le entregaron a usted 3.800 millones de dólares. Y esos son dinero desembolsado de manera inmediata. Ni siquiera tiene que conocerlo el Congreso de la República. Y tiene otro ahí de 500 millones, 4.200 millones. Eso es lo que usted dice, que usted tiene ya 10.000 millones de dólares. No, dígaselo claro al pueblo dominicano, porque es que somos transparentes. Estamos inaugurando, señor presidente, un escenario de transparencia que nos permite a nosotros digerir su mensaje. Pero dígale con claridad que esos 10.000 millones que usted dice, habían 6.500 millones de dólares ahí en la reserva, que eran 10.500, pero para usted controlar la tasa cambiaria tenía necesariamente que ir inyectando dólares. Y ahora que usted recurre a los mercados internacionales de capital, coloca una emisión de título de bono de 3.800 millones y le presta al Banco Interamericano de Desarrollo 500 millones más. Eso es lo que usted dice, que ya llega a 10.000 millones. A 10.000 millones, con la variante que yo prefiero realmente el endeudamiento para crecer y no el endeudamiento para endeudarme. Y por la otra parte, presidente, vamos a hablarle con claridad. Usted dice que usted no encontró absolutamente nada en las arcas del Estado. Usted sabe muy bien cómo funciona la ley de presupuesto, cómo funcionan los programas y las apropiaciones, cómo funcionan, señor presidente. Usted sabe muy bien que a usted le dejaron recursos. Y si usted dice que usted encontró un país quebrado, a usted le hubiesen prestado o comprado 3.800 millones de dólares en bonos. O un organismo multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo le hubiese prestado 500 millones. No, señor presidente, no se lo prestan. Si usted tiene una economía quebrada, como usted dice, no le prestan esos recursos. Usted no tiene la capacidad realmente de comprar un título de deuda. Entonces, amigos y amigas, el presidente me ha defraudado. Porque el presidente me decía que aquí encontró un país quebrado y de buenas a primeras encuentra en los mercados internacionales de capitales la colocación de 3.800 millones. Dígale a Venezuela que se vaya a un mercado de capital internacionales. Dígale a Haití que se vaya a un mercado de capital internacionales. Dígale a Nicaragua que se vaya a un mercado de capital internacionales. A ver si le van a prestar 3.800 millones de dólares. ¿Usted sabe por qué, presidente? Porque cuando usted va a un mercado o a los mercados de capital internacionales, lo primero que usted tiene que llevar una narración de cuál ha sido la evolución económica del país. Y cuando ustedes fueron
a los mercados internacionales de capitales, lo primero que hicieron una narración del comportamiento de la economía dominicana. Y lo primero que ustedes señalaron fue, allá en los mercados internacionales de capitales, que había una economía en crecimiento y que habían reservas internacionales por más de 10.500 millones de dólares y que habían exportaciones dinámicas y que había una buena inversión extranjera. Eso fue lo primero que ustedes tuvieron que sustentarse en el comportamiento y en la narrativa de lo que era la economía dominicana antes de la pandemia. Y es por eso que ustedes logran esos préstamos de 3.800 millones de dólares, la más grande emisión que se ha hecho en la historia de la República Dominicana. De ahí que precisamente nosotros quisiéramos decirle, señor presidente de la República, yo pienso que usted en estos momentos lo que le ha hecho un favor al Partido de la Liberación Dominicana, porque usted ha escogido al Partido de la Liberación Dominicana como el partido de oposición. Yo pienso que Leonel Fernández en estos momentos no puede estar a buen gusto con la figura de Luis Abinader Corona, porque resulta que usted por un lado recurre a la Barrigol. La Barrigol hizo lo que le dio la gana en el gobierno de Leonel Fernández, de incluso recibir 97 pesos de 100 pesos y el gobierno 3, o 997 pesos y el gobierno 3. Y eso en realidad, cuando ustedes vayan a negociar, eso tienen que decirlo los medios de opinión pública. Si no es por la renegociación del contrato llevado a cabo por Danilo Medina en el año 2013, nosotros no hubiésemos tenido esa fuente de financiamiento en este momento, señor presidente. Y entonces usted ha puesto en el debate lo que va a perjudicar a Leonel Fernández y va a beneficiar a Danilo Medina y al PLD. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.